Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre backend. Ya anteriormente habíamos visto las tecnologías y cómo estaba compuesto en la parte del front. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el back. Bueno, cuando nos referimos al backend, nos estamos dirigiendo a la parte o al área lógica de las páginas web y a su arquitectura interna, es decir, lo que el usuario no ve, lo que el usuario no puede percibir, y este tipo de tecnologías generalmente no incluyen elementos que sean gráficos para los usuarios. Se preguntarán de algún ejemplo o cuáles serían esas funciones que el usuario no percibe. Se las voy a mencionar. Serían las acciones lógicas, las conexiones con las bases de datos, por ejemplo, también la optimización de recursos de las páginas que desarrollamos, la seguridad de los sitios web y las conexiones con los servidores. Ahora, si ya tenemos claro que el backend sería la parte interna, la parte de estructura lógica, y que las funciones son estas que acabamos de mencionar, ¿cuáles serían las tecnologías que están, digamos, directamente implícitas en ese desarrollo de estas funciones? Les voy a mencionar las tres principales. La primera sería ASP.NET, la tecnología o el lenguaje de Microsoft, también incluyendo sus derivados de Webform y MVC. La segunda sería PHP, que es una de las más utilizadas en todo el mundo por empresas referentes como lo podría ser WordPress, por ejemplo. Y en tercer lugar, Python con DJ Django normalmente como su framework principal. También hay que incluir claramente a Java, no confundir con JavaScript del front, sino Java como tal. Diría que esas son las más principales, las tecnologías más usadas para el desarrollo del backend. Espero que este video les haya ayudado a tener un poco más claro cuáles son las funciones del front y qué tecnologías hay allí, y cuáles son las funciones del back y qué tecnologías principales hay allí. Espero que estén muy bien, nos vemos en un video próximo.